Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 974 del manga, el cual se ha visto en mi regional. Si no lo habéis hecho, os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que aunque me han spoilado casi todo lo que se podía spoilar sobre este, me ha encantado. La pérdida de sorpresa que he sufrido se ha visto casi completamente contrarrestada por lo bien escrito que ha estado este capítulo, cómo se iba construyendo poco a poco la situación hasta soltar la bomba. Y ese final, que sí que me ha pillado más de sorpresa, me ha flipado. Llevaba muchísimos años esperando que Oda dibujase algo así, y finalmente ha llegado el día. Me muero de hype porque inicie de una vez la guerra de Onigashima. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Saltándonos la portada por lo irrelevante que es, el capítulo titulado Ahora Onigashima comienza con una página que nos sirve como recordatorio de lo que se reveló en el pasado capítulo, en la que vemos a Komurasaki, es decir, a Hiyori, entregarle dinero a Denjiro para que, disfrazado como el chico de la hora embrujada, lo reparta por el pueblo Ebisu, no sin antes reprocharle un poco a Hiyori el que se ponga en peligro. Aunque esta página introductoria no solo sirve para ello, sino que también para demostrar cómo el supuesto asesinato que llevó a cabo Kyoshiro sobre Komurasaki en el castillo de Orochi estaba planeado desde mucho antes por si en algún momento las cosas se ponían feas y el enamoramiento de Orochi se pasaba de la raya, como vimos que acabó ocurriendo. Habiendo pasado ya meses desde esa conversación que tuvieron Denjiro y Hiyori, pero todavía manteniéndonos en el pasado, aunque en uno muy reciente, leemos otro intercambio de palabras más, pero esta vez en el castillo del Shogun y entre Kaido y Orochi, donde este último estaba en pánico y gritando que los fantasmas del pasado habían vuelto a por él, que los poderes de Toki eran reales. Al leer una carta que le informaba sobre cómo Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku y Momonosuke habían escapado del castillo en llamas y habían viajado 20 años en el futuro, preguntándole Kaido si estaba seguro de que no le estuviesen gastando una broma aprovechándose de su miedo, a lo que el Shogun, mientras ordenaba a sus hombres que vigilasen la costa porque seguro que alguien iba a intentar huir, le respondía al Yonko con un rotundo no, y añadiendo que se fijase bien en la carta. Para una vez habiéndolo hecho Kaido, parece que fiarse de ella y decir que si todavía no están muertos, que no los maten, que tras los 20 años tiene preguntas por hacer a los supervivientes del clan Kozuki, refiriéndose probablemente a una de las razones por las que Kinemon y el resto huyeron de Wano y que fue mencionada en Zou, conocimiento de lo que Oden encontró en Laugh Tale. Tras este tranquilo inicio, el capítulo comienza a ponerse realmente interesante cuando Orochi comienza a hablar sobre el hombre que escribió la carta, siendo lo primero que dice sobre él que es muy de fiar, pasando a explicar el porqué a través de sus orígenes, cómo nació en una popular compañía de teatro pero que perdió a sus padres durante una actuación al ser perseguidos por habitantes de Wano que deseaban acabar con la vida de todos los miembros del clan Kurosumi, sobreviviendo a ese ataque pero tan solo habiendo conocido la vida en el teatro, por lo que al sentirse completamente destrozado, su única manera para seguir adelante era hacerse pasar por quien realmente no era, es decir, actuar en un nuevo papel. Aprovechando esta situación, Orochi apareció frente a él, y tras revelarle que es un descendiente directo de la rama principal de los Kurosumi, y que se deshizo de las personas que mataron a sus padres, lo que tan solo era el inicio de su venganza, le propuso un plan para continuar con esta, vivir como un verdadero miembro del clan Kozuki sin nadie darse cuenta y hasta morir, un papel que este hombre aceptó encantado al siempre haber estado buscando un lugar en el que enterrar sus huesos. Para acabar con esta conversación que tuvieron Orochi y Kaido hace unos meses, el Shogun continuó alabando el trabajo de ese hombre, como cada vez que iba al castillo de Oden para pedir dinero, él le daba el doble de lo que necesitaba, lo que acabó influyendo enormemente en la creación de la alianza entre estos dos personajes, como cuando Oden les iba a atacar, le informó de ello para que se preparasen, pero sobre todo, como cuando estaba a punto de morir en la ejecución, en ningún momento abandonó el papel de vasallo fiel de Kozuki Oden, lo que le convertía en un espía perfecto, tan fiel que hasta daba miedo.
Sé que soy muy pesado con este tema, pero a mí todo lo relacionado con lo ocurrido a los Kurosumi y el ascenso de Orochi me sigue oliendo muy mal, como si el gobierno mundial estuviese detrás, porque cada vez que esto se desarrolla un poco más, aparece la vieja con una Akuma no Mi, esta vez la que consumió el traidor, y no entiendo cómo es posible que una vieja cualquiera de Wano, por mucho que supuestamente también se apellidase Kurosumi, tuviese acceso a tantísimas Akuma no Mi, y además supiese del poder de cada una de ellas, y siendo de un país cerrado, incomunicado con el resto del mundo, que tratan al poder de estas frutas como si de magia se tratase. Como acabo de mencionar, sigo creyendo que el gobierno mundial está detrás de eso. Hasta ahora es la única organización que ha poseído tantas Akuma no Mi y que se las entregan a personas concretas para cumplir una función. Es más, creo que estaban intentando manipular a Orochi, pero les acabó saliendo rana, porque precisamente Kaido, un pirata, un enemigo natural del gobierno mundial, se cargó a la vieja tras haber hecho esa actuación tan fea con respecto a Momonosuke y Yoten. No tengo muchas pruebas, pero tampoco dudas. Tras 4 meses y medio y una página y media que nos recuerda lo que ha ocurrido en One Piece desde Pan-Hazard relacionado con los samuráis, finalmente volvemos al presente de Wano, al desgraciado presente en el que la alianza no apareció en el puerto Tokage donde los vainas rojas les estaban esperando, y estos, completamente desesperados, haciendo caso omiso a las órdenes de Momonosuke de detenerse e incapaces de rendirse, comenzaban a montarse en una balsa para poner rumbo a Onigashima, con la falsa esperanza de poder infiltrarse al ser pocos y cortarle la cabeza a Kaido. Pero el viaje evidentemente no podía ser tranquilo, y no solo por la tormenta que estaba cayendo, sino que también porque el mismo tema estaba en la cabeza de todos los vainas rojas, la fuerte posibilidad de que uno de ellos fuese el traidor, al haberse vuelto a filtrar el plan, una posibilidad que Kinemon no quería ni considerar, pero que ahora que daban por hecho su existencia, se negaba a conocerla por asumir que sus vidas pronto se apagarían, una actitud que molesta tanto a Kiku que inmediatamente se la recrimina, diciéndole a Kinemon que él no es así, que debe de encontrarlo, a lo que éste le responde que sea quien sea, nunca confesaría, metiéndose Kanjuro de por medio para apoyar a Kiku y dejar claro que deben aclararlo todo ahora, pasando el propio Kanjuro a revelar que él es el espía, el traidor. Una afirmación que Kinemon de inicio evidentemente no se la cree, al haber estado los 9 a punto de morir en el aceite hirviendo, a lo que Kanjuro le responde que eso es cierto y que nada hubiese completado mejor su papel que morir con ellos, añadiendo que incluso desde niño, cuando destrozaron su corazón, siempre había estado buscando un lugar donde morir, que el hombre que creían que era nunca existió. Compartió buenos y malos momentos con ellos, ganándose su confianza, con ninguna intención ni de odiarles ni de herirles. Lo único que hacía continuamente era enviarle a Orochi información, pasando a preguntarle a Kiku que por qué hacía algo así, respondiéndole el samurái traidor con su nombre completo, Kurosumi Kanjuro. Más allá del grado de sorpresa que ya ha podido ser depende de para quién, siempre da gusto leer cosas tan bien escritas como lo ha sido esta revelación, y no solo por lo bien que ha sido llevado en este capítulo, comenzando a prepararlo en la conversación entre Orochi y Kaido, dejándote caer evidencias tan claras como que es un usuario, habiendo tan solo 2 en los vainas rojas, y un actor de teatro, cuando la propia apariencia de Kanjuro está basada en un actor kabuki, sino que además por el sentido que tiene que el propio Kanjuro sea el traidor, con detalles tan pequeños que fácilmente pueden pasar por desapercibidos, pero que por ello ya son un clásico de Oda, tales como que cuando fue introducido por primera vez demostrase ser diestro, pero a la hora de dibujar usase la mano izquierda para ocultar sus dotes de dibujante, o que en el capítulo 920, cuando vemos el flashback del momento en el que los vainas rojas han viajado 20 años en el futuro, aparezcan unos pájaros claramente dibujados por Kanjuro que se deduce que son los que llevan la información a Orochi.
Nunca me cansaré de alabar estos detalles de Oda, no solo porque demuestra lo bien pensadas que tiene tantas cosas desde hace tanto tiempo, sino que además premia al lector, al fan que quiere revivir la obra, convirtiendo la experiencia de la relectura en una muy satisfactoria para cualquiera. Volviendo con el capítulo, tras ver a Kanjuro regocijarse en su papel de espía, pero también recriminar a los Vainas Rojas que no se diesen cuenta antes de que era él, cuando había situaciones tan extrañas como la del Yakenzo, cuando para llegar a dicho lugar se necesita una Vibrecard para hacerles ver cómo se cegaban y se engañaban a sí mismos con tal de no aceptar que entre ellos había un traidor, vemos a 3 enormes barcos de los piratas bestias aparecer frente a la minúscula balsa de los Vainas Rojas, mofándose de ellos al haber caído en la trampa. Enfadándose tanto Kinemon por esto y por la traición de Kanjuro como para pasar a atacar a este último con su espada intentando cortarle por la mitad, consiguiéndolo pero a la vez no, al ser un dibujo de Kanjuro lo que había cortado en lugar de a su propia persona, encontrándose la real en el puerto habiendo atrapado a Momonosuke, la misión que Orochi le ordenó que cumpliese tras revelarles la verdad. Y cuando todo parecía estar perdido, es cuando llegamos a las tan increíbles páginas finales del capítulo, en las que un pequeño idiota, tras ser recriminado por alguien al estar dormido en un momento tan importante, despertarse de golpe y decir que está a tope tras haber comido y dormido, ordena a alguien que disparen, viendo cómo de repente uno de los 3 barcos de los piratas bestias es golpeado por un cañonazo proveniente del Thousand Sunny y lanzado como orden de nuestro querido protagonista, Luffy, quien tras 15 capítulos reaparece en la historia a la épica, aunque no solo, también con la tripulación de Law, quienes salen bajo el agua con su submarino para recoger a la pequeña balsa en la que se encontraban los Vainas Rojas y por ende salvarles, y la tripulación de Kid, quienes también disparan a un barco de los piratas bestias pero desde otra dirección, y tras hablarse los 3 supernovas de la peor generación, como si hubiese sido una casualidad que justo se encontrasen allí, sorprenderse todos los presentes por la aparición de estos, y Luffy soltar hacia los piratas bestias la épica frase de que cuando estás en el mar peleas contra piratas, es como acaba este grandioso capítulo. Pelos de punta con este final, qué increíble ha sido. La mejor alianza tras 12 años desde que se juntaron por última vez ya está lista para derrotar a Kaito, y parece que vestidos de la mejor manera, recordando mucho Luffy y Law a Shanks y Rocinante respectivamente. Ojalá en el próximo capítulo veamos pelear a los 3 dándolo todo para cada uno de ellos destrozar un barco de los piratas bestias, mientras que Denjiro aparece en el puerto para liberar a Momonosuke de Kanjuro y explicar cómo han conseguido darle la vuelta a la situación. Qué épico sería y cómo me lo gozaría. Pues hasta aquí ha dado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como el Twitter y el DeviantArt de quien me colorea las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!